Lo que tenemos que erradicar de nuestras vidas es no romper la palabra. Ahora, para no romper la palabra es necesario que entre nosotros haya mucho respeto. La falta de respeto y la falta de confianza, escuche esto, cuando una persona no tiene control sobre su carácter, cuando una persona no tiene control sobre sus emociones, cuando una persona se ve afectado, ¿sí?, por su emoción, por su carácter, las personas tienen la tendencia a decir cosas que no deberían decir y están rompiendo ¿qué? Y entonces eso afecta a que como iglesia podamos dar a luz a las próximas generaciones. Tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia tiene que manejar dos cosas importantes. La iglesia tiene que manejar unción, digan conmigo unción, pero también tiene que manejar carácter. Carácter para poder tener dominio, para poder controlarnos cuando nos tengamos que controlar, para poder hablar cuando tengamos que hablar, pero también para callarnos cuando tengamos que quedarnos callados. Y uno de los problemas que tiene la iglesia es que la iglesia tiende a romper mucho, escuche esto, a quebrar mucho el arma de engendramiento que Dios nos los ha que Dios nos los ha dado. Tiene que haber respeto entre nosotros, amado. No por el hecho de que uno esté pasando por altos niveles de presión, eso no justifica de que alguien, amado, quiebre el arma de engendramiento. El arma de engendramiento dice que Dios ha puesto poder en nuestras lenguas. ¿Sí o no? Para dar vida y para qué. Entonces, los líderes, los futuros líderes de esta casa, son los que ellos son los primeros que van a tener que manejar estas dos cosas muy importantes: unción y carácter. La iglesia solamente ha sabido manejar unción, pero muy poco ha tenido dominio, muy poco ha tenido control de sus emociones, muy poco se ha tenido control de su temperamento, muy poco se ha tenido control de su carácter, y eso impidió, ¿sí?, de que Moisés pudiera dar a luz y meter a una generación a la tierra o al propósito. Ahora, mire Moisés, de repente, estando bajo grandes, porque dice que al pueblo lo veía como una ¿qué? ¿Cómo lo veía el pueblo? O sea, quiere decir que Moisés estaba bajo grandes niveles de ¿qué? Bajo grandes niveles de presión. Y entonces cuando él se encontraba bajo grandes niveles de presión, Moisés tenía la tendencia de dañar al pueblo a través de su ¿qué? De lastimar a través de la palabra. No hay justificación, amado. Aquí nadie puede tener justificación. Es que yo quiero que usted entienda, pastor, que estuve bajo grandes niveles de presión. Yo quiero que usted entienda, no. Son cosas que vamos a tener que erradicar de nuestras vidas para que Dios pueda ver en nosotros una generación de hombres y de mujeres confiables, para que Él pueda depositar en nosotros la vida que Él tiene preparado, para que nosotros podamos dirigirlo, podamos direccionarlo, para que nosotros podamos matarlos a su destino profético. Entonces, dice, concebí yo a todo este pueblo. Ahora, ¿lo había concebido Moisés? ¿Lo había engendrado Moisés? Quiere decir, digan conmigo, tenemos que tener cuidado de no romper el arma de engendramiento, que es la palabra. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo o no?
Oiga, ¿usted se imagina que de repente venga, amado, la gente, las multitudes, y que en la iglesia solamente se maneje unción nada más, pero luego no se maneje carácter? Y de repente entre nosotros, respondiéndonos de mala, a lo andaluz, respondiéndonos malamente, ¿sí? Imagínense, ¿qué testimonio daríamos a la gente de afuera? Diciendo cosas que no deberían, faltando. Oiga, digan conmigo, entre nosotros, digan conmigo, entre nosotros, tenemos que manejar códigos, que es honra y respeto. Digan conmigo, honra y respeto. Por eso, la falta, la confianza, escuche esto. La confianza, tenemos que entender qué es lo que significa tener confianza. Algunos no entienden lo que es tener confianza, ¿sí? Y escuche esto, y esa confianza es nociva, amado. Tiene que haber un respeto, tiene que haber una honra. Por ejemplo, cuando no hay un lineamiento, se rompen todos estos códigos, todos estos principios, y podemos llegar a terminar faltándonos el respeto simplemente con una sola palabra. Mal dicho, mal expresado, posiblemente hablado en el momento no oportuno, posiblemente con una sola palabra podamos llegar a afectar a mucha gente, amado. ¿Me está entendiendo? Ahora, escuche esto. Salmos 2:7. Oiga, la lengua es un arma de engendramiento, amado. Digan conmigo, mi lengua. No le voy a decir que saque la lengua, pero usted tiene que entender que su lengua es un arma de engendramiento. Ahora, escuche esto. Moisés rompió la tabla. Escuche esto, como iglesia nosotros tenemos que manejar códigos, tenemos que manejar principios entre nosotros. Por ejemplo, nosotros no podemos romper ninguna palabra. Estemos pasando bajo grandes niveles de presión, nosotros tenemos que sostener siempre la que tú sí sea sí y que tú no sea qué. ¿Me está entendiendo? Pastor, ¿por qué? Porque de esa manera vamos a poder engendrar a las próximas generaciones. Mire lo que dice, yo publicaré que el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres qué, y yo qué, y yo te, ahora escuche esto. Cuando Dios engendra, ¿qué es lo que engendra? Porque dice, mi hijo eres tú. Quiere decir que cuando Dios engendra, ¿qué engendra? Digan conmigo, cuando Dios engendra, engendra hijos. Ahora, usted tiene que entender, iglesia, tenemos que entender que nosotros, escuche esto, que nosotros estamos puestos por Dios aquí en la tierra para engendrar ¿qué? Porque esa fue la comisión que Dios le hizo a Adán en el huerto, le dijo que llenara la tierra ¿de qué? Y nosotros tenemos que continuar con esa visión. Adán abortó la visión, pero nosotros tenemos que continuar con esa visión. Tenemos que engendrar hijos. Ahora, escuche esto. El arma del engendramiento vamos a tener que cuidar. Quiere decir, vamos a tener que cuidar nuestra ¿qué? Porque, ¿qué es el arma del engendramiento?
Digan conmigo, es mi lengua. Digan conmigo, mi lengua. Digan conmigo, mi lengua. Digan conmigo, mi lengua. ¿Qué es lo que vamos a tener que cuidar? Pase lo que pase, caiga quien caiga, amado, el arma que Dios nos los ha confiado, vamos a tener que cuidarlo. Porque eso hará que las próximas generaciones vengan al reino, amado. ¿Me está entendiendo? Eso hará que las próximas generaciones vengan al reino. Por eso dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 4:15. Ay, papá, el apóstol Pablo, mire lo que dice el apóstol Pablo, preste atención, iglesia. El apóstol Pablo, yo quiero leer esta porción, dice, porque aunque tengáis 10,000 años, en Cristo no tendréis muchos que. Pues en Cristo Jesús, ¿yo qué? Yo os engendré. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Digan conmigo, por medio del Evangelio. Quiere decir que por el Evangelio se puede engendrar a la gente, ¿o no? Ahora, ¿por qué la mujer casada no tenía hijos? Y la mujer que no tenía esposo tenía muchos hijos. No es casualidad de que eso esté en las Escrituras. Eso no es normal. Escuche esto, cuando no podemos engendrar, cuando la iglesia deja de engendrar, cuando la iglesia constantemente rompe la palabra. Lo que hará que no traigamos a luz a las próximas generaciones es que constantemente estemos rompiendo la que. Constantemente estemos golpeando, ¿sí?, las tablas de los 10 mandamientos, la cual cogió Moisés, ¿sí?, porque dice la palabra, mi hijo eres tú, el cual te engendré, ¿cuándo? O sea que el engendramiento natural es a 9 meses, pero en el mundo espiritual una persona puede ser engendrado en el momento. A través de una sola que te engendro, ¿cuándo? Hoy, digan conmigo, hoy. Una de las evidencias, ¿sí?, dice el apóstol Pablo, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo era un hombre que engendraba por la palabra? ¿Y por qué Moisés tenía dificultad de engendrar a través de la palabra? Porque el apóstol Pablo era un hombre que manejaba dos cosas muy importantes, que era unción y carácter. Pero Moisés manejaba solamente una cosa, que era ¿qué? Unción. Pero de carácter es tener control. A pesar de que estemos bajo grandes niveles de presión, a pesar de que la cosa esté bastante negra, ¿sí?, a pesar de que la situación no esté muy bien, pero cuando un hombre tiene carácter de Dios, amado, es un hombre que tiene dominio, que tiene control. ¿Me está entendiendo? Ahora, el apóstol Pablo era un hombre que manejaba unción, pero también tenía dominio propio. Él pasaba sus circunstancias, él pasaba por lo que tenía que pasar. Él estaba incluso, él llegó a decir, ¿quién me separará del amor de quién? ¿Hambre?
tribulación, persecución, angustia, desnudez. ¿Quién me separa? ¿Por qué no pasaba Pablo? ¿Tenía problemas Pablo? ¿Lo traicionaron a Pablo? ¿Hubieron gente en la iglesia que lo traicionaron, que lo abandonaron a Pablo? ¿Tenía sus problemas? Posiblemente como los que tenemos nosotros. Pero la cuestión es cómo él reaccionaba delante de esas circunstancias. Él tenía revelación de que su palabra era un arma de ¿qué? Digan conmigo, un arma de engendramiento. El apóstol Pablo era un hombre que cuidaba el arma de engendramiento. Pero Moisés, es que ¿yo soy acaso su madre de estos? ¿Acaso yo les he parido, yo les he engendrado a estos que tengo que llevarlos como si fuera una carga? ¿Cómo los veía Moisés? Digan conmigo, unción y carácter. Eso hará, escuche esto, eso hará que seamos confiables delante de Dios, amado. Pastor, es que no puedo, yo no puedo controlarme, pastor. Necesitamos, escuche esto, necesitamos fortalecernos, necesitamos pasar más tiempo con Dios, necesitamos renovar nuestra mente, necesitamos sufrir una transformación, necesitamos pasar más tiempo con la intimidad buscando su presencia, porque de esa forma seremos renovados y transformados, amado. ¿Me está entendiendo? ¿Me entiende o no me está entendiendo? Entonces dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo engendré por medio de ¿qué? Uno de los problemas del engendramiento, uno de los problemas de que escuche esto, uno de los problemas del engendramiento es el rompimiento de la palabra. Uno de los problemas del engendramiento es el rompimiento de la palabra. Por eso nosotros tenemos que ser hombres, ¿sí?, que tengamos claro todo esto, amado. Pase lo que pase, no tenemos que romper la palabra. Digan conmigo, pase lo que pase. La presión por la que tengamos que pasar, eso no nos tiene que llevar a romper una ¿qué? Una palabra. Eso hará que la iglesia, ¿sí?, sea una iglesia confiable, amado. Y eso hará que nosotros podamos engendrar mañana a las próximas ¿qué? Eso hará que mañana engendremos a las próximas generaciones. Digan conmigo, vamos a engendrar a la próxima generación. Oiga, tenemos que reconocer que en la iglesia se ha golpeado a las personas con la palabra y se ha golpeado mucho. Tenemos que reconocer que en la iglesia se han llegado a faltarse el respeto, amado, golpeándose a través de ¿qué? Y eso hace, amado, de que no podamos ¿qué? Eso hace de que no podamos ¿qué? Engendrar.
A ese hay que amarrarlo. Entonces, Mateo, libro de Mateo 1:21. Libro de Mateo 1:21 a 23. Mire lo que dice. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre ¿qué? Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Se presenta el ángel delante de María y dice, y darás un hijo que se llama ¿qué? Y después le dice que se llamará Emanuel. ¿Cómo se va a llamar? ¿Jesús o Emanuel? ¿Cómo se va a llamar entonces el niño? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Jesús o Emanuel? Otro dice Jesús Emanuel. Ahora, preste atención, porque Dios, ¿sí?, funciona de esta manera. Antes, escuche esto. Nunca lo he visto así. Antes, preste atención aquí, mira. Escuche esto. Dios, antes de dar un hijo, usted entiende y sabe que los nombres en la Biblia son propósitos. Jesús, el Cristo, el Mesías, Emanuel, Dios con nosotros. Ahora, preste atención. Antes de dar Dios un hijo, primero Dios le da un propósito. Porque escucha esto, si no hay hijo, no hay propósito. ¿Se entiende eso? Y el evangelio no tendría sentido. Ahora, yo quiero que entienda esto. De que el ángel le dice a María, vas a tener un hijo, pero que entiendas cuál es el propósito por la cual vas a tener ese qué. Ahora, ¿cuántos quieren tener hijos? Pero, ¿sabe usted cuál es el propósito que le va a dar a sus hijos? La iglesia tiene que saber para qué va a engendrar. Porque no es engendrarlos, ¿por qué? Porque hay una irresponsabilidad hoy en día, ¿sí? Pero esto también tiene que ver mucho con el desorden. Por ejemplo, hoy en día la gente es padre de casualidad. Imagínense que eso es lo que está pasando en la sociedad, está pasando dentro de ¿qué? ¿Se puede traer al mundo a un hijo por traerlo?
¿Se puede traer al mundo a un hijo por traerlo? Antes de que Dios nos suelte un hijo, primero vamos a tener que saber para qué queremos al hijo. Antes de que Dios nos suelte un hijo, primero vamos a tener que saber que el hecho de tener un hijo nos va a conllevar a asumir una responsabilidad. Si eso pasa en lo natural, eso también va a pasar ¿en qué? En lo espiritual. Por eso, si vamos a orar para que Dios nos dé un hijo, sí, muy bien, pero primero tienes que saber para qué hijo. Primero tienes que tener claro qué es lo que vas a hacer con el hijo que Dios te va a ¿qué? Te va a confiar. Porque va a haber un trabajo que se va a hacer con ellos, ¿o no? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué era lo que hacía la iglesia? Una campaña evangélica. Ganamos 500 personas. Oren que Cristo es su Señor y ¿serán qué? Y esa noche 500 personas se entregaron. Pero luego, ¿quién se hace cargo de ellos? ¿Quién se hace cargo luego de ellos? ¿Quién va a discipularlos? ¿Quién va a atenderlos? ¿Quién va a animarlos, a alentarlos, a enseñarles los primeros rudimentos, a explicarles la visión, para qué ha nacido, para qué Dios le ha llamado, cuál es el propósito? La iglesia se ha comportado como una madre irresponsable. Daban a luz y luego que te bendiga Dios. Y que Dios te ¿qué? Y que Dios te críe. Eso ha impedido, escucha eso, por eso es que Dios hoy ya no suelta a los hijos así por soltarlos a las iglesias. ¿Me está entendiendo? Digan conmigo, primero tengo que saber qué es lo que voy a hacer con mi hijo. Ahora, escucha esto. Sí, pastores, que vamos a orar por la multiplicación. Sí, muy bien. Pero tienes que saber, si Dios te confía, qué es lo que vas a hacer con él. ¿Qué propósito le vas a dar? Porque vamos a tener que darle un ¿qué? Un propósito. ¿Me está entendiendo? Escucha esto. Apocalipsis 12:5. Por eso quiero que entiendan que la palabra es un medio de engendramiento. El ángel le dejó la palabra a la Virgen María y la Virgen María dijo, hágase conforme a tú. Y el ángel le dejó la palabra. ¿Y cómo se quedó la Virgen María? Se quedó embarazada. Por eso es que hay mucha gente retorcida de mente que tiene un mal concepto de la Virgen María. ¿Usted no escuchó hablar mal de la Virgen María alguna vez? ¿Y de María Magdalena? Si son primas. Oiga, escuche esto. Mire, vamos a seguir. Y ella dio a luz un hijo varón. Y escuche esto. Está hablando de que la mujer dio a luz un hijo ¿qué? Nosotros somos esa mujer que vamos a tener que dar a luz a este hijo varón. Porque nosotros vamos a tener que dar a luz, vamos a tener que dar a luz al cuerpo del hijo, que es la iglesia. ¿Me está entendiendo? Digan conmigo, tenemos que dar a luz a este hijo varón. ¿Me está entendiendo o no? Usted tiene que entender que Dios lo creó a usted para que usted engendrara y que Dios confió, sí, en sus manos, le dio un arma de engendramiento. Usted tiene un arma de engendramiento. ¿Por qué lo dice ese pastor? Claro, Jesús habló, por ejemplo, habló de la parábola del buen ¿qué? Del buen sembrador, que sale a dejar su ¿qué?
La semilla. Usted tiene su semilla. Semilla significa semen. Palabra. Pero claro, dice, en Génesis dice, y en el principio creó Dios los cielos y la... Dice, y el Espíritu se movía sobre la faz de ¿qué? Cuando habla de que se movía, está hablando de que incubaba. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu? Pero cuando incubaba, cuando dice, y dijo Dios, sepárese ¿qué? La luz de las tinieblas. Entonces cuando dijo Dios, ¿qué saltaba? Pero la palabra funciona cuando está ¿qué? Cuando está el Espíritu. O sea que la iglesia para engendrar tiene que manejar dos cosas, espíritu y ¿qué más? Y palabra. Espíritu y palabra. Digan conmigo, espíritu y palabra. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Versículos 13 y 15. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo ¿qué? Al hijo varón. Y se le dieron a la mujer, las dos ¿qué? Alas de la gran ¿qué? Para que volase delante de ¿qué? Ahora, ¿quién da luz a este hijo? Una mujer, digan conmigo, una mujer. Está hablando de la iglesia. Pero dice que Dios a esta mujer le dio dos ¿qué? Dos alas. ¿Pero alas de qué? Apóstoles. Está hablando, escucha esto, de que la iglesia va a ser clave, de que la iglesia tenga estas alas para que pueda escaparse de ¿quién? Está hablando de la tribulación. Porque los que no tienen alas no podrán ¿qué? Ahora, preste atención. Entonces, este hijo varón, ¿quién va a tener que dar a luz a este hijo varón? Porque aquí está hablando de la Virgen María, la que concibió a Jesús. Pero escuche esto, nosotros somos, escuche esto, somos los que vamos a tener que dar a luz a ese hijo varón. ¿Me entiende? Digan conmigo, tenemos que dar a luz a ese hijo varón. Escuche esto. Yo quiero, iglesia, yo quiero que usted entienda. Tráigame el cargador. Yo quiero que usted entienda, iglesia, de que de la misma manera, escuche, preste atención. Yo quiero que usted entienda de que de la misma manera como la Virgen María dio a luz a ese varón, de esa misma manera nosotros vamos a tener que dar a luz. ¿Se entiende eso? ¿Cómo dio a luz la Virgen María? ¿Cómo quedó embarazada? ¿Cómo quedó embarazada la Virgen María? De esa misma manera nosotros vamos a tener que seguir ese procedimiento. ¿Se entiende o no? De esa manera vamos a tener que seguir ese procedimiento. Ahora, digan conmigo, necesitamos la palabra. Ahora escuche esto, porque para poder engendrar, ¿qué era lo que necesitó la Virgen María? Necesitamos que la iglesia, ¿sí? Busque más, ¿sí? Y ponga las cosas en el altar. Ayer lo estuvimos hablando. Que pongan las cosas en el altar, las ofrendas en el altar que Dios nos está pidiendo. No poner las ofrendas que nosotros querramos poner en el altar. A Gedeón Dios le pidió una ofrenda o no le pidió una ofrenda. Pero y Gedeón le presenta la ofrenda y Jehová le dice,
vas a levantarte y vas a derrotar con estas tus ¿qué? Tus fuerzas. Pero las fuerzas la tenía que usar Gedeón no para derrotar al enemigo, sino lo tenía que usar para presentar la ofrenda correcta en el altar. Cuando Gedeón presenta la ofrenda, algunos versículos más adelante se presenta a Jehová, no el ángel, sino Jehová, y le dice: tráeme un ¿qué? Un toro. ¿De cuántos años? De 7 años. Pero ¿qué era lo que le había llevado entonces Gedeón anteriormente en el altar? Una ofrenda que Dios no le había que Dios no le había pedido. Por eso va a ser clave de que nosotros llevemos al altar lo que Dios nos pide. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo como iglesia? En este tiempo lo que Dios nos está pidiendo es que le consagremos nuestro tiempo. Nuestra vida tiene que ver con el tiempo. Que le dediquemos más tiempo a la palabra, que le dediquemos más tiempo a la lectura, para poder crecer en fe, para poder tener el arma de engendramiento, y cuando tengamos la posibilidad de compartir el evangelio a un hombre o a una mujer, automáticamente lo podamos dejar ¿qué? Por eso la iglesia necesita llevar al altar, escuche esto, su vida, estamos hablando de dedicarle tiempo a la palabra, amado. La iglesia, los únicos días que cogen la Biblia, bueno, aquí ni la cogen porque hay Esword. Yo creo que ya ni la cogen ya. ¿Cómo vamos a engendrar? ¿Cómo vamos a dar a luz a la próxima generación? Los hombres, Barça Madrid. Las mujeres, ese hombre. Mira ese hombre, la novela y todo eso. 2, 3 de la mañana en la tele. La Biblia. Entonces, ¿qué? No, pastor, la tele es mi pastor ahora. Así, ¿cómo vamos a engendrar a una generación? Si la iglesia no tiene ¿qué? No tiene palabra la iglesia. La iglesia es muy pobre la iglesia manejando la palabra, amado. Y se le pregunta dónde queda el libro de Génesis, de Éxodo, de Levítico, lo buscan al Nuevo Testamento. ¿Qué? No, pastora, poquito a poco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos años en el Evangelio? 15. ¿Así se puede engendrar? ¿Así se puede dar a luz a una nueva generación? Dios dice que hay que llevar al altar la ofrenda que Él nos está pidiendo y no lo que nosotros querramos darlo a Él. Amén. Así es. Mire lo que dice Efesios. Libro de Efesios 6:17. La palabra es clave para poder engendrar. La palabra, la iglesia necesita crecer. La iglesia necesita invertir su tiempo en la lectura de la palabra, en la oración, en tener comunión, en humillarse delante de Dios para que el Espíritu Santo le traiga la revelación de la palabra y pueda realmente levantarte como una mujer o como un hombre que tenga peso por la generación, como una mujer, como un hombre que entiende que lo que estás haciendo hoy en día lo estás haciendo para que las próximas generaciones, para que la gente que va a ser engendrada por el Evangelio mañana pueda disfrutar de todo lo que nosotros hoy en día nos determinamos a hacer. ¿Me está entendiendo? Por eso necesitamos entender, ¿sí?, que la palabra es clave. Mire, dice, tomate el yelmo de ¿qué? ¿Y la espada de qué? Ahora, dice que el Espíritu tiene una espada. ¿Tiene una espada el Espíritu de Dios o no? ¿Y cuál es la espada del Espíritu?
Ahora, cuando la iglesia no tiene palabra, amado, viene el Espíritu, viene, pero si no hay palabra en la iglesia, ¿qué pasa? El Espíritu viene para incubar, así como en Génesis. Pero si la iglesia no tiene palabra, ¿qué pasa? La iglesia lo que ha tenido simplemente ha sido ¿qué? Unción. Hablan lenguas, ¿sí? Botan moco, lágrimas, tiemblan, le dan temblor, se caen para atrás 500,000 veces. ¿Qué pasó? Un cultazo, pastor. ¿Sí? Sí, pastor, ¿por qué? Se cayeron 50 veces, pastor. Uno botó moco, pastor, ¿vio? Unción, pastor. Pero sin palabra. ¿Cómo el Espíritu puede pelear por una causa? ¿Cómo el Espíritu, la iglesia le desarma al Espíritu? Porque la iglesia tendría que manejar ¿qué? Tendríamos que manejar la palabra. Pastor, vamos por la multiplicación. Pastor, tengo peso, tengo pasión. A mí, yo no sé qué me da ver la iglesia. Yo quisiera que la iglesia se llene, pastor. ¿Está leyendo la palabra? ¿Está orando? Padre, concédeme, papá, mi herencia, concédeme ser padre, Señor, de multitudes, y cuando tú me traigas a los hijos, Padre, yo le daré, papá, el nombre, le pondré su propósito, me esforzaré, Señor, para llevarle a la tierra de su propósito, me esforzaré, papá. Pero cuando alguien está preparado, amado, para asumir el peso de la multiplicación, amado, ¿cuántos quieren multiplicarse? ¿Qué es lo que va a hacer con el hijo que Dios le va a dar? ¿Sabe lo que va a hacer? ¿Sabe lo que va a hacer? Tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que darle un ¿qué? Un propósito. Antes que naciera Jesús, ¿qué le dijo el ángel a la Virgen María? Se llamará, ¿cómo se llamará? Le estaba diciendo el propósito que tenía que tener el niño. Hoy en día la iglesia ora, se desgarganta orando por la multiplicación. Pero Dios no nos va a soltar si todavía no sabemos qué es lo que vamos a hacer con el hijo. Oiga, en lo natural, cuando uno está por dar a luz, cuando a una familia van a nacer un niño, ¿qué es lo que hacen los padres responsables? ¿Qué es lo que hacen? ¿Preparan el ambiente o no? Ya va a venir. Si va a ser hombre, se va a llamar fulano de tal. Si va a ser mujer, se va a llamar tal. Si es hombrecito, le compro estas tenis, le compro esta cuna, ya están, ¿ya qué? ¿Ya saben qué es lo que van a hacer o no? Claro. La iglesia también se tiene que mover así. Entonces escuche eso. Escucha esto, dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Digan conmigo, tenemos que tomar la palabra. Ahora escucha esto, ¿por qué la iglesia no ha podido engendrar? Porque no ha usado la palabra, amado. ¿Por qué la iglesia no ha podido engendrar? Porque no ha usado la palabra, no tiene palabra. La iglesia mucha unción, mucha hablar lenguas, pero poco ¿qué? Poco diseño, poco palabra, poco... Oiga, tenemos que prepararnos como iglesia. ¿Me está entendiendo o no? Escuche esto. Mire, escuche. Ahora, ¿es bueno experimentar los dones, esas cosas? ¿Es bueno o no? Yo creo, amado, en los dones. Yo creo que hay que hablar en lengua, sí, porque dice que el que habla en lengua edifica su ¿qué? Yo creo, amado, que en los dones de sanidad, yo creo en todo eso, amado. Pero, escuche esto, pero si hay dones y no hay palabra, nos veremos imposibilitados de traer a luz a las próximas generaciones, amado.
¿Me está entendiendo? Y hoy en día la iglesia más se ha movido, ¿por qué? Por los dones, por las sanidades, por los milagros, cosas de esas, amado. Yo creo en eso, amado. Pero si no tenemos palabra, como iglesia nos quedaremos imposibilitados de dar a luz a las próximas generaciones. Oiga, hubieron hombres que entendieron. Por ejemplo, estaba Abraham. Abraham dijo, wow, ya se me está pasando el autobús ya, y no tengo un qué. ¿Pidió un hijo o no pidió un hijo? Estaba, por ejemplo, Ana, la mujer del Cana, decía, si no me das un hijo, ¿me qué? O sea que no hay otro sentido, amado, de que alguien, usted fue enviado a la tierra para que usted tenga hijos. Escuche esto. Libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 1, versículo 5. Primera de Samuel, capítulo 5. Miren lo que dice. Preste atención. Dice, pero a Ana daban una parte que escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener que. Ahora, ¿Ana era una mujer de Dios o no era una mujer de Dios? ¿Era una mujer de Dios, Ana? Pero ¿y por qué no podía tener hijos? Era una mujer de Dios. Ahora, mire lo que dice. Pero a Ana daban una parte escogida porque amaba, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener ¿qué? Ahora, ¿quién es el quien concede? ¿Quiénes tienen hijos y quiénes no tienen hijos? O sea que Dios es el quien concede. Dios es el quien concede a qué iglesia le va a dar hijos y a qué iglesia no le va a dar qué. ¿Sí o no? Ahora, escuche esto, dice, ahora, pero ¿por qué Jehová no le había concedido tener hijos? Mire, preste atención. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no qué. ¿Por qué no podía tener hijos, Ana? ¿Por qué no podía tener hijos, Ana? Porque no comía la palabra. Porque no comía la palabra. Ahora, no dijo Jesús que mi palabra que os he hablado es que espíritu. No dijo Jesús que mi palabra que os he hablado es que espíritu. O sea que, ¿qué era lo que le faltaba a Ana? Ella quería tener hijos, ella era una mujer de Dios, ella tenía muy buenas intenciones, ella como mujer de Dios quería, ¿pero qué? Pero ella tenía un problema. ¿Qué tenía? El problema que no ¿qué? No comía la palabra. Comer la palabra. Por eso es que ella no podía tener ¿qué? Entonces, ¿la palabra es clave o no es clave? Necesitamos, amado, que se despierte, que se levante la gente, ¿sí? En esta casa, que tenga peso por levantar generación, que tenga peso por sacar adelante la visión. Gente que entienda que Dios le ha llamado para que se multiplique, para que esta visión salga adelante, no por causa de nosotros, sino por causa tuya, porque tú naciste para que tú engendraras, para que tú te multiplicaras.
Ahora escuche esto. Cuando alguien no se multiplica, hubieron hombres que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿sí?, había una ley de que decía de que si en un matrimonio el hombre fallece, llega a morir, el que tenía, y la mujer no tenía descendencia, el que tenía que hacerse responsable de levantar descendencia a esa mujer, ¿quién era? El hermano. Y había uno que se llamaba Onán, si no me equivoco, que cada vez que se llegaba a la mujer de su hermano, y él tenía la responsabilidad de levantarle descendencia, porque Dios lo creó para que se multiplicara y llenara la tierra de hijos. Cada vez que se llegaba a la mujer, dice que vertía en la tierra para no darle descendencia a quién. ¿Y sabe lo que le hizo a Dios, no? Lo mató. Si nacimos para levantar generación, amado. Si nacimos para multiplicarnos. Hay cosas que vamos a tener que erradicar de nuestras vidas para poder traer a luz a una nueva generación. Sí. ¿Qué hacemos? Hagámoslos. Hay cosas que vamos a tener que hacer para poder traer a luz a una nueva generación. Sí, ¿qué es, pastor? La palabra. ¿Qué vamos a hacer? Pues dediquémonos más tiempo a la palabra, dediquémonos más tiempo a la lectura, dediquémonos más tiempo a humillarnos delante de Dios, a empezar a clamar para que Él nos vea como que somos hombres responsables o mujeres responsables o hombres confiables. Escuche esto. Dice, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por la cual Ana lloraba y no qué. Ahora escuche esto. Ahora, yo quiero que se quede con esto. Dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Mire, y su marido rogando le dice, ¿por qué no comes? Dígale a su cabezón, dígale a su compañero, cabezón, no llores y ponte a comer. Dígale, no llores. Hay muchos que están llorando, queremos multiplicarnos, me da pena ver la iglesia vacía, pastor, eso me desanima, estoy desanimado, pastor. No llores. Ponte a comer, aliméntate, nutre, busca de Dios. Coge de la palabra, que el Padre te soltará una revelación, que el Padre te va a preparar para cuando sea el momento, amado, tú puedas dar a luz a las próximas generaciones. Tú te puedas levantar, amado. No. Aquí. Claro. Miren la cara a su compañero, diga, deja de llorar. Dígale. Ahora escuche esto. Génesis 8:28. Antes de engendrar, tú tienes que saber para qué. Ahora, estamos pidiendo, mire, este miércoles vamos a orar por la herencia. Vamos a clamar nuestra herencia. Vamos a interceder, Padre, para que Él suelte nuestra herencia. Estuvimos hablando ayer de la herencia, ¿sí? Ahora, yo quiero que entienda que Dios nos va a confiar. Escuche esto. Vamos a engendrar hijos. Pero antes de engendrar a la próxima generación, Dios te va a preguntar, ¿para qué quieres un hijo? Antes de que Dios te confíe a las personas, las vidas de los hombres, de las mujeres, antes de que Dios nos confíe, ¿sí? Dios primero nos va a tener que preguntar ¿para qué lo queremos? Porque si usted va a empezar a orar para que Dios le dé a un hijo, usted tiene que saber que usted se va a tener que hacer responsable de esa vida.
Ya se le fue la unción a algunos. Usted tiene que saber que si Dios le va a confiar una vida, es porque usted se va a tener que hacer responsable de esa ¿qué? ¿Quién se va a hacer responsable? No. Aquí yo, escuche esto, ¿vio? Escuche. Mire. Esto no es de que yo aquí los traigo a luz. Esto no es de que yo aquí los traigo a luz y de que el pastor los cuide. ¿Vio? ¿Cómo pasa en la casa, no? Cuando los hijos tempranamente, ¿sí? Muy niños, muy críos, dan a luz, los padres no hacen la responsabilidad de padres, sino los que hacen la responsabilidad de padres, ¿quiénes son? No me vaya a ver a mí con cara de abuelo, ¿eh? Si usted da luz, claro que aquí le damos cobertura y todo eso, pero el responsable, amado, va a tener que ser usted. ¿Esto hay que enseñarle a la iglesia o no? Amén. Amén. Si no, amado, Dios no nos verá como confiables. No, que yo doy a luz y que mi mamá lo cuide. Ella cocina mejor que yo. Ese no es el orden, amado. El orden es que los padres, que el hombre y la mujer se unan y se multipliquen y sean una familia y dejen casa y dejen padre y dejen ¿qué? No, pastor, es que no puedo, entonces no te cases, pues. Qué malo el pastor, yo lo digo con todo el amor del mundo. Pero es que es así, es el diseño. Claro. Mire, dice, entonces salió Noé. A ver, versículo 8, Génesis capítulo 5, versículo 28. Génesis 5, 28. Mire lo que dice. Vivió Lamec 182. Vivió Lamec 182 y engendró un ¿qué? ¿Qué engendró? Ahora, mire lo que dice. Y llamó su nombre. Ahora, pero mire, o sea que él antes de engendrar a un hijo, él ya sabía para qué lo iba a engendrar. ¿Él ya sabía o él había improvisado? Necesitamos que haya dentro de la iglesia hombres responsables, hombres que antes de que Dios les conceda al hijo ya sepan qué es lo que van a hacer con quién. Ahora, mire lo que dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, diciendo, ¿este qué? Este va a ser una carga para mí. Ahora, escucha esto, los hijos, ¿qué tienen que ser para los padres? Los hijos, ¿qué tienen que ser para los padres? Tanto en lo natural y parece que hay veces que parece que el pastor solamente rema todo el barco con 2 o 3 hijos nada más cuando hay muchos hijos. Necesitamos enseñarle, amado, que la gente sea responsable. Si no, entonces no podemos ser confiables ni para Dios ni para el pastor.
Porque si alguien no es confiable para Dios, tampoco será confiable para mí. Porque si Dios desconfía de alguien, yo también tendré que desconfiar. Porque si Dios, siendo Dios, desconfía de alguien, ¿quién soy yo para decir, no, voy a confiar en Él? No, pobrecito, pastor, es que usted no tiene el amor de Dios. Eso no es amor de Dios, amado. Y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras, ¿qué? De nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová, ¿qué? O sea que antes de que este hombre engendrara a su hijo Lamet, engendrara a su hijo, él ya sabía qué era lo que iba a hacer con su hijo. ¿Sabía o no lo sabía? Más o menos como nosotros, ¿no? Que estamos orando por un hijo. Usted ya sabe lo que va a hacer con su hijo, ¿no? Y sí, yo lo voy a dar al pastor que los cuide. ¿No? No me va a llamar 3 de la mañana, pastor, mire, vamos a cambiar de pañal, no lo sé, venga a ayudarnos, écheme una mano y todas esas historias. Eso lo va a tener que hacer usted. ¿Me está entendiendo? Digan conmigo, gente con mentalidad generacional. Ahora entiende por qué la iglesia, oiga, la iglesia en España, hoy Dios ha dejado de confiar en la iglesia de España. Ahora entiendo por qué hay tantas iglesias que se están cerrando, amado. Eso no es normal, que las iglesias se cierren. No es normal. ¿Por qué? Porque los pastores, escuche claro, es que el problema son los sacerdotes. ¿Quién es el problema? Zacarías era un sacerdote. Estaba con su mujer Elizabeth. Y dice la palabra, escuche esto, que cuando se le presenta el ángel le dice, vas a tener un hijo y se va a llamar ¿qué? Y el ángel le dijo el nombre, pero él no quería que se llamara Juan. Él quería que se llamara ¿qué? Zacarías. ¿Vio? Vamos a ponerle el nombre de papá o de la mamá, que es muy común, ¿no? ¿Y sabe lo que pasó? Lo que pasó es que el ángel le dejó ¿qué? Y hay un sacerdocio en España que Dios les ha dejado como no hablan palabra, pero no manejan revelación. Están mudos. Por eso necesitamos, iglesia, escuche esto, necesitamos entender que Dios nos está llamando, porque usted entiende que Dios le está llamando, ¿no? Necesitamos entender que Dios nos está llamando, que Él nos quiere llevar para que nos alineemos por la palabra, para que Él pueda ver en nosotros hombres y mujeres confiables, para que Él nos pueda confiar lo más valioso que Él tiene. ¿Qué es lo más valioso para Dios? Son las vidas, amado. Para Dios lo más valioso que es son las vidas. Y entonces necesitamos, ¿sí?, entender que antes de que Dios nos dé a un hijo, tenemos que saber cuál es el propósito que le vamos a dar. Usted tiene que saber que se tiene que hacer cargo de discipularlo, de ir a visitarlo, de animarlo, de orar con él. Usted tiene que entender, ese es el porqué. De esa manera usted le va a llevar a él hacia el ¿qué? Hacia el propósito. ¿No está entendiendo? Entonces, este hombre, antes de engendrar a su hijo, este hombre ya le había puesto un ¿qué? Digan conmigo, ya le había puesto un nombre. Ahora, escuche esto. Lo mismo pasó con ¿quién? Con Ana. Cuando Ana le dijo a Dios, dame un hijo, sino que... Pero luego Ana hizo un pacto con Dios y dijo, si me das un hijo, no pasará navaja por su cabeza. Te lo voy a consagrar y será un ¿qué? Será un sacerdote.
O sea que Ana ya sabía qué era lo que iba a hacer con quién. ¿Sabía qué era lo que iba a hacer con su hijo? ¿Vio que el padre busca gente confiable? Entonces, yo quiero hablarle, yo estoy hablándole en esta noche del engendramiento. Digan conmigo engendramiento. Digan conmigo el engendramiento. El problema es cuando vengan los hijos, nosotros no sepamos qué es lo que tengamos que hacer con ellos. Lo más triste es que cuando vengan los hijos, que cuando Dios nos manden a los hijos, a la gente, nosotros como iglesia no tengamos propósito para ello. No tengamos una visión clara hacia dónde lo vamos a llevar. Y lo único que vamos a hacer solamente es perderle el tiempo a la gente, entretenerle. Le ponemos luces, le echamos humo para que no se vaya, entretenerle. Le damos una bolsa de víveres, una bolsa de cosas de esas. Así no funciona la iglesia, amado. ¿Me está entendiendo? Entonces digan conmigo, tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer con los hijos. Lucas 1, Lucas capítulo 1, versículo 7. Mire, escucha esto. Mire lo que dice. Pero no tenían ¿qué? Hijos. ¿Quién no tenía hijos? Elizabeth y Zacarías, pero no tenían hijos. Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha, y se turbó Zacarías al verle, y se sobrecogió, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, ¿qué le dijo? Dígale a su compañero: cabezón, no temas. Le dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un ¿qué? Te dará a luz un hijo, y llamarás su ¿qué? ¿Qué era lo que le estaba poniendo el ángel al niño? Propósito. El ángel le estaba diciendo: te vamos a dar. Has orado, hemos oído tu oración, has levantado el incienso, has ofrecido el incienso, has estado en el templo, en el tabernáculo, ofreciendo el incienso y todo lo demás, y Dios ha oído tu oración. Pero que sepas que te vamos a dar un hijo, pero que sepas que se va a llamar ¿qué? ¿Qué era lo que estaba diciendo? Le estaba diciendo cuál era el propósito de ese niño. Le estaba diciendo todo lo que tenía que hacer con el niño que Dios le iba a ¿qué? Que Dios le iba a entregar. Ahora, escuche esto. Dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán ¿en qué? Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Escuche esto. Pero cuando Juan recibe, escuche esto, cuando Zacarías recibe, ¿sí? Lo recibe al ángel, el ángel le da el propósito, amado. Pero Juan no quería llamarle Juan, pero Zacarías no quería llamarle Juan. Zacarías quería llamarle ¿qué? Zacarías. Pero sin embargo Dios ya lo estaba enviando a ese niño a la tierra con un ¿qué?
Porque Juan, ¿qué significa? Juan significa gracia. ¿Qué era lo que iba a manifestar Dios a través de Juan? Pero por el hecho de no entender Zacarías, Juan se ve afectado. Porque Juan no usaba gracia, o usaba gracia. Cuando predicaba tenía gracia para predicar, ¿no? ¿Cómo predicaba? Generación de víboras, arrepiéntanse. Mire la gracia que tenía. Ahora, ¿quién lo engendró a Juan? ¿Quién fue el responsable de que Juan fuera formado de esa forma? Por eso, si vamos a pedirle un hijo al Padre, primero vamos a tener que tener claro para qué lo pedimos. Uno, usted lo está pidiendo porque usted entiende que ha nacido para multiplicarse. Dice que la mujer se salvará engendrando ¿qué? Está hablando de la iglesia, amado. ¿Me está entendiendo? Está hablando de la iglesia. Escuche esto, ya vamos a terminar. Lo peor que puede pasar, escuche esto, lo peor que puede pasar, lo peor que nos puede pasar, lo peor que le pasó a Zacarías. Mire, Zacarías era un hombre de edad muy avanzada y sumándole a ello, Elizabeth era una mujer que estéril. Yo me imagino que ellos pasaron muchos años orándole a Dios para que le diera un qué. Y de repente cuando Dios le da el hijo, lo que a mí me llama la atención que ellos no sabían qué era lo que tenían que hacer con quién. Y eso no puede pasar en la iglesia. De repente estamos orando, vamos a orar por la multiplicación. De repente el Padre empieza a confiarnos a los hijos y cuando vengan no sepamos qué es lo que, cómo direccionarlo, no sepamos qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los pasos, los seguimientos que tenemos que hacer, evadiendo nuestra responsabilidad. ¿Me está entendiendo? Ahora, esto lo de la multiplicación, no es que, bueno, el pastor dé una prédica de multiplicación, esto nos tiene que llevar a ¿qué? Nos tiene que llevar a no quebrar la palabra, amado, a ser responsable. ¿Me está entendiendo? Escucha esto. ¿Está contento o no? Génesis 41:50. Génesis 31:50, 2 versículos y terminamos, iglesia. Ánimo, ya falta poco. Ánimo, iglesia, que ya falta poquísimo. Si me aguanta este rao, está preparado para engendrar. Piense bien qué es lo que va a hacer con la semilla en esta noche. Miren lo que dice. Dice: y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Sena, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito ¿qué? Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi ¿qué? ¿Y la casa de qué? O sea que es importante, preste atención, no se distraiga. Es importante saber qué es lo que vamos a tener que hacer con nuestros hijos antes de que Dios nos los mande o no. ¿Sabía José qué era lo que tenía que hacer con su hijo? Le puso un nombre, le puso un propósito y dijo: y le llamaré Manasés, porque él me hizo olvidar ¿de qué? De toda la aflicción de la casa de quién. Ahora, escuche esto. Tenemos que saber, amado, ¿sí? Tenemos que saber, tenemos que entender, amado, que Dios
nos va a confiar la multiplicación. Pero cada uno tiene que entender, amado, de que si Dios nos confía la multiplicación, los hijos, tenemos que llevarlos a que ellos alcancen un propósito. Quiere decir, tenemos que ponerles nombre. Digan conmigo, le vamos a tener que poner nombres. Digan conmigo, le vamos a tener que poner nombres. ¿Por qué? Porque los hijos son parte del propósito. Sin propósito no hay hijos. Los hijos son parte del propósito, pero si no hay propósito, entonces no hay hijo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Antes de que Dios nos conceda, ¿sí?, a los hijos, primero vamos a tener que tener bien claro cuál es el propósito que le vamos a dar a nuestros hijos. ¿Sí o no? ¡Qué pasión, eh! Hay una pasión impresionante por la palabra. Génesis 38. Algunos despertaron y dijeron amén. Génesis 38, 9. Génesis 38, 9. Miren lo que dice. Dice, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, ¿qué le pasaba? Vertía en tierra. ¿Por no dar qué? Por no dar descendencia a su hermano, el 10. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó ¿qué? O sea que si dice a él también le quitó la vida, era porque a su hermano, ¿qué le había pasado? Ahora escuche esto. ¿La vida puede tener sentido si no tenemos hijos, si no tenemos descendencia? ¿Tendrá sentido la vida si no levantamos una generación? Oiga, escuche esto. Nuestra generación, ¿sí?, mis hijos, nuestros hijos, mañana serán proyectados, ¿sí?, para que ellos alcancen a las naciones. Lo que nosotros no podamos hacer, mañana ellos serán los que puedan desarrollar la visión a nivel de ¿qué? A nivel del mundo, amado. Entonces, escuche esto, la vida, el evangelio, digan conmigo el evangelio, digan conmigo el evangelio, no tiene sentido si no engendro hijos. Usted fue creado por Dios para engendrar, no para otra cosa, amado. ¿Me está entendiendo? Póngase de pie que yo quiero orar en esta noche.